Muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan. Bienvenidos a este primer encuentro de un ciclo de diálogos sobre libertad de expresión organizado por el Consejo Nacional de Televisión. El tema que nos convoca hoy es la libertad de expresión en los medios y sus límites. El fenómeno de la convergencia tecnológica, que ha significado el surgimiento de nuevas plataformas como Google, Facebook, Twitter, el ingreso de nuevos concesionarios de televisión digital y múltiples servicios de mensajería, pudiera hacernos creer que vivimos en una era de oro de esta libertad de expresión. Sin embargo, por una parte, muchos gobiernos como China, Rusia, Egipto y Polonia, solo por nombrar algunos, están restableciendo viejos límites a este derecho o aplicando nuevas formas de limitar su ejercicio. Y por otra, resurge con fuerza un límite factual de tendencias culturales en que instituciones, grupos y personas buscan silenciar la entrega de información o la manifestación de ideas cuando las estiman ofensivas. Ya lo decía Orwell en su famoso prólogo de La granja de los animales. Las ideas impopulares pueden ser silenciadas, los hechos desagradables ocultados, sin necesidad de prohibición oficial. A estos desafíos se suma el nuevo paradigma tecnológico que remece a los medios de comunicación social, presionando por cambios institucionales y regulatorios, a fin de hacer posible mantener vigente el derecho a la libertad de expresión, un derecho humano que está en la base del sistema democrático. Saludamos y agradecemos la disposición a dialogar de nuestros destacados invitados. Ustedes los conocen. Pido disculpas, ya que este espacio no me permitirá reflejar en la presentación la importancia de la trayectoria personal y profesional de cada uno de ellos. Carlos Peña, abogado, rector de la Universidad Diego Portales, columnista del diario El Mercurio, y Ascanio Cavallo, periodista, escritor y columnista del diario La Tercera. En la primera parte de estos diálogos, cada expositor tendrá 12 minutos para plantear su punto de vista. A continuación, abriremos 2 bloques de preguntas que nos hicieron llegar 6 destacadas personalidades de nuestro país, a quienes agradecemos su generosa contribución. Y vamos, sin más, a escuchar a Ascanio Cavallo. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, yo quisiera iniciar esta exposición con una buena noticia. No sé si es tan noticia, pero es una buena cosa, que es que vi que el índice de libertades de Freedom House, que es la institución no gubernamental que mide la libertad en el mundo, nos puso este año nos declaró como un país libre, ¿no? Con 90 puntos sobre 100. 100 tiene, por ejemplo, Dinamarca o Noruega. Y en materia de libertad de prensa nos puso la nota máxima, que es 4 sobre 4. ¿Por qué esto es importante? Primero porque el contexto mundial es muy negativo, hay una tendencia de retroceso en las libertades de prensa y de información. Segundo, porque estuvimos en la categoría de los países parcialmente libres no hace mucho, el 2011, a propósito de las protestas universitarias y en ese momento por la represión que sufrieron los periodistas. Y tercero, porque esto es a su modo como la calificación de riesgo de los países, o sea, tiene alguna importancia para saber si los países son creíbles o no son creíbles. Así que esta es una buena noticia que se refiere tanto a la libertad de expresión como a la libertad de prensa, o sea, al derecho de opinión, que a mi juicio es lo que contiene la libertad de expresión, y el derecho a operar medios de comunicación, que es el que contiene el de libertad de prensa. La Constitución chilena consagra ambos derechos, como se sabe, ¿verdad?, con los límites impuestos por las leyes, que son las ofensas a las personas, los delitos de injuria y calumnia, y el discurso de odio, que aparecen en el artículo 31 de la ley de prensa, y que define odio contra razas, sexos, religión o nacionalidades. Son 4 categorías bien precisas. Pero después la ley de prensa incorporó un concepto ajeno a todas estas categorías, que
que es el de pluralismo, ¿no? Y lo define como diversidad, ¿no? Cuando habla de pluralismo lo hace sinónimo de diversidad. Pero además precisa algo más que es muy importante. La diversidad se expresa, dice, en la libertad de fundar, editar, establecer, operar y mantener medios de comunicación. No se expresa, no lo dice, en que cada medio sea pluralista. No dice que todos los medios de comunicación están obligados a ser pluralistas. Dice que hay el pluralismo, esto es la diversidad, se expresa en la libertad de crearlos. Pero en el caso de la televisión, y con la justificación de que se trata de concesionarios y permisionarios de servicios que el Estado entrega, se crea una categoría especial, digamos, ¿no? Que es que se le aplican leyes nuevas en las cuales el centro es la obligación de pluralismo, nuevamente entendido como diversidad, pero ya no en el sistema de medios, en el sistema, por así decirlo, de canales de televisión, sino dentro de cada canal, ¿no? Y el artículo 14 modificado, ¿verdad? El Consejo que exige velar por el pluralismo, además le agrega que particularmente en programas de noticias, opinión y debate político, de lo que habría que entender que se trata de pluralismo político, ¿verdad? El partido del grupo de Convergencia Progresista agregaron hace unos días los matinales a la categoría ya descrita de noticia, opinión y debate político. O sea que nuestra libertad se expresa en materia de prensa en 5 niveles, digamos, ¿no? Uno que es la libertad general de crear medios de comunicación, el 2 que es la libertad de operar canales de televisión con la restricción de que están obligados a ser pluralistas, el 3 con la restricción dentro del pluralismo de que esto se aplica especialmente a noticias y debates, y matinales agreguemos, y luego hay 2 niveles más que se le agregan específicamente a Televisión Nacional por el hecho de ser un canal público, que es velar por un conjunto de valores democráticos, y en el último nivel agregarle a eso particular cuidado con el pluralismo por las noticias y debates. ¿Qué es el pluralismo? Ya dijimos, la ley lo define como diversidad, la Real Academia lo define como un sistema que acepta o reconoce la pluralidad de doctrinas y de opiniones, acepta o reconoce, ¿no? De lo cual se desprende que la diversidad, como in extremis, ¿verdad? Somos todos, somos cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros es diverso. Pero como ejercer esa ultradiversidad no es posible, ¿verdad? Aceptamos representaciones. Y esas representaciones o representantes están encuadrados en un sistema de reglas y de medidas que seguramente Carlos conoce mucho mejor que yo. Pero desde el punto de vista de los periodistas, yo soy un periodista, así que no me puedo salir de ese marco, digamos, ¿no? El pluralismo es más o menos como la verdad, o si prefieren ustedes, como la belleza. Es un ideal, es una aspiración, ¿no? Tratamos, todos los días tratamos de acercarnos, pero con conciencia de que solo a veces lo logramos y de que la perfección nunca es completa, ¿no? Y necesitamos también ponerle algunos bordes, necesitamos contar con alguna medida que nos permita decir que es mejor pluralismo que otro. Y las medidas que podemos ocupar son las que ocupamos en nuestro sistema político, en nuestro sistema electoral, en fin, que son las ideas de mayoría, de minoría, de representación. En fin, nosotros le agregamos algunas categorías como relevancia, claridad, importancia, no sé, hay más, ¿no? ¿Dónde se realiza el pluralismo total? Yo creo que hoy día solamente en Internet, solamente en los medios digitales, que es un mundo, ¿verdad?, reciente, es un mundo que no tiene todavía más de 30 años, y que
Por un lado, como lo ha demostrado muy bien Alessandro Barico en su libro dedicado a esto de Game, ¿no? Eh, es como el sueño californiano, el sueño hippie, ¿verdad?, de realizar la libertad y la expresión completa, sin restricción de ningún tipo. Y por el otro lado, como siempre pasa con las herramientas que parecen neutrales, ¿verdad?, se ha ido mostrando como un sistema que es crecientemente amenazante para el funcionamiento de los sistemas democráticos, por varias razones, pero yo mencionaría tres, digamos. Una es que es esencialmente antiinstitucionalista, por así decirlo, ¿no? Es un sistema que va, le gusta ir contra las instituciones y en favor de los individuos. Segundo, porque ha demostrado tener un poder de intervención que no era imaginado, un poder de intervención electoral, ¿no? Con manipulación directamente. Y tercero, porque no se limita frente a las normas de odio, que son universalmente ya más o menos aceptadas, sino que al revés, en algunos casos las practica con, yo diría, con delectación. Ahora, en ese espacio convive mucha gente, digamos, conviven los medios de comunicación tradicionales que están digitalizados, los medios de comunicación digitales que son nativos del espacio digital, los medios de comunicación de oportunidad que van y vuelven, entran y salen, en fin, millones de cosas más que ustedes conocen, pero por eso yo estoy prefiriendo y me estoy inclinando cada vez más por la distinción entre medios de comunicación profesionales y no profesionales, porque creo que eso pone el acento correcto en dónde está la gente que es preparada y especializada para emitir información y que cumple con ciertos estándares, aunque uno los pueda siempre perfeccionar, versus la gente que no tiene ninguna referencia de este tipo. ¿Qué les ha ocurrido a los medios con Internet? Voy a ser muy sintético aquí porque esto es muy amplio, pero lo básico, a mi juicio, es que se produjo una masiva transferencia de recursos desde los medios de comunicación profesionales hacia eh, distintas, distintas industrias, ¿verdad?, en distintos momentos de la historia reciente. En los años 90 fue una transferencia hacia las compañías telefónicas, en los años 2000 hacia los sitios alternativos, ¿verdad? Y después de la aparición del smartphone en el 2008, hacia las grandes redes sociales. Son transferencias masivas de una industria a otra, no son desconocidas en la historia, ha habido muchas, pero esta es una de las más grandes. Y tuvo tres fases, yo diría que estamos viviendo la más crítica, la última, tres fases de vampirización, por así decirlo, o de apropiación. La primera fue de apropiación de los contenidos frente a los cuales ni los medios ni los gobiernos reaccionaron. La segunda fue la apropiación de audiencias, que fue capturar al público. Y la tercera, que es la que estamos hace ya un tiempo, fue la de publicidad o ingresos publicitarios, y que es la que ha llevado a la crisis de los medios en todo el mundo, pero de Chile bastante más gravemente, diría yo. No se dieron cuenta de esto ni los gobiernos, ni las clases políticas, ni los propios medios, que recibieron este mundo como nuevo y como muy alentador. Y muchos han creído que, muchas incluso instituciones han creído que por fin hay un medio de comunicación directo con la gente, que se salta toda esta molestosa interferencia de los medios de comunicación. Y entonces tenemos que hay comunicación directa de la presidencia, ¿no?, durante toda la pandemia del Ministerio de Salud, ¿no?, nada menos, por no hablar de la Contraloría, que además entró en la lógica del juego de Internet con su Contralorito, digamos, ¿no? Ese yo diría que es la expresión sublime, digamos, de la forma en que entienden, en que han entendido, en que han mal entendido las instituciones lo que significa el mundo de Internet. Y también hay muchos, sobre todo la generación más joven, ¿verdad?, que creen que literalmente no hay existencia posible fuera de las redes. Todos los que hemos estado en alguna posición académica hemos visto que a los alumnos les parece inaceptable que uno no esté en alguna de las redes donde lo puedan insultar, digamos, ¿no?
Y las redes tienen una lógica que es completamente distinta a los medios, son dialógicas, ¿verdad? Son controversiales, y crecientemente lo que ha mostrado la experiencia es que se especializan, ¿no? Y se especializan según dos lógicas. Una es la del juego, que es la dominante, y otra es la de mercado. O sea que tenemos hoy día más claro que antes que algunas redes sociales son más eficaces para algunas cosas. Por ejemplo, Twitter es más eficaz para insultar y para pelear, porque la gente que entra a Twitter viene a pelear. Parece que ahora TikTok está reemplazando varias de estas funciones. En fin, Facebook es otra cosa. Yo no las conozco bien, así que no me voy a detener más en ese detalle, pero además son espacios mutantes que van cambiando según lo que los usuarios determinan. La pregunta que se está repitiendo hoy día en el mundo, ¿verdad?, es cómo se hace para enfrentar ese mundo que es amenazante en muchos sentidos contra la democracia y contra las propias libertades de las personas. Yo creo que no hay muchas normas todavía conocidas sobre esto, pero vuelvo, y con esto termino, vuelvo al principio, vuelvo a Freedom House, ¿no? Freedom House lo que ha recomendado respecto de cómo afrontar el problema de las redes es, primero, concentrarse en los soportes, no en los contenidos. No trabajar sobre la idea de censura a los contenidos, sino más bien sobre los sostenedores, ¿no? Y se ha demostrado que eso es así. Hemos visto, ¿verdad?, que el CEO de Facebook y el de Twitter han tenido que responder ante el Parlamento norteamericano, ante la Unión Europea, en fin. Y se ha demostrado que efectivamente podían ponerle algunos límites a sus contenidos. Luego, crear órganos multidisciplinarios e independientes para efectos de establecer regulaciones, estimular la investigación de emisores de actividad inauténtica, en particular de grupos estatales y no estatales, ¿verdad? Ya sabemos que hay países que se han especializado en el hackeo y en la intervención en cosas tan delicadas como las elecciones. En fin, y asegurar en general que las regulaciones que se establezcan, si se establecen, se apeguen a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a los derechos civiles y políticos, sin lo cual se puede convertir en una amenaza contra la libertad. En mi opinión, todo esto depende además de tener un sistema fuerte de medios de comunicación profesionales, que no está siendo el caso, ¿no? Los medios de comunicación profesionales están hoy día en su momento probablemente más frágil. Y la discusión respecto de si había concentración en la propiedad de los medios, si había unilateralidad y todo esto, se ha vuelto vacía, si es que alguna vez estuvo llena de algo, se ha vuelto vacía porque en realidad lo que está en peligro es la totalidad del sistema de medios. Me parece que con eso he agotado mi tiempo, Presidenta, así que le agradezco mucho. Sí, muchas gracias, Ascanio. Muy interesante, se plantean demasiados desafíos y temas nuevos. Ahora le damos la palabra al profesor Carlos Peña. Adelante, Carlos. Bueno, ante todo, muchísimas gracias, Presidenta, por la invitación que me han cursado para discutir y exponer algunas ideas acerca de la relación que media entre la libertad de expresión, por una parte, y el pluralismo por la otra. Me parece a mí que a fin de indagar en esa relación y poder explorar algunos de los problemas que esa relación plantea, puede ser útil darse a la tarea, y es lo que yo voy a intentar hacer en los minutos que siguen, de responder 3 preguntas, cuyas respuestas, creo yo, si bien son distintas entre sí, se encuentran conceptualmente enlazadas unas con respecto de las otras. ¿Cuáles son estas 3 preguntas? En primer lugar, me parece que deberíamos detenernos en preguntarnos en qué consiste la libertad de expresión y qué argumentos pueden esgrimirse en su favor. Porque dependiendo del tipo de argumentos que esgrimamos en favor de la libertad de expresión, dependerá el grado de restricciones a esa libertad que estemos dispuestos a aceptar.
En segundo lugar, creo, debiéramos preguntarnos qué particularidades reviste el pluralismo en las sociedades contemporáneas, cuántas dimensiones posee y qué problemas y desafíos plantea, particularmente en el acceso a los medios de comunicación masivos. Y en tercer lugar, en lo último que diré, cabría preguntarse si acaso del análisis anterior se siguen algunas consecuencias prácticas o políticas que pudieran ser útiles para resolver algunos de los dilemas que hoy día los medios de comunicación están enfrentando. Ese es el orden de mi exposición. ¿En qué consiste, cabría preguntarse, la libertad de expresión? Bueno, la libertad de expresión es la facultad que asiste a todas las personas, particularmente a los miembros de una sociedad democrática, de, conforme a su propio discernimiento y echando mano a los mecanismos comunicativos o simbólicos que estén a su alcance, de manifestar, hacer saber o expresar el punto de vista que le merece el mundo en derredor y las personas que allí desenvuelven su vida. La libertad de expresión así concebida atinge no solo al discurso en sentido estricto, es decir, no solo al discurso lingüístico, escrito o oral, sino que a cualquier medio expresivo o simbólico. Desde este punto de vista debieran quedar cubiertas por la libertad de expresión no solo los actos lingüísticos, repito, que se vierten o se profieren en los medios de comunicación habituales, sino que también una protesta, una gestualidad, la expresión artística, etc. Cualquier medio o forma simbólica que se ejercite con fines comunicativos y a fin de verter hacia los demás el punto de vista que el mundo a uno le merece, debiera considerarse amparado en principio por la libertad de expresión. Lo que cabría entonces preguntarse es si acaso la libertad de expresión cuenta con poderosas razones en su favor, razones que restrinjan al máximo las limitaciones que ella podría aceptar. Y a mí hay dos maneras de fundamentar la libertad de expresión que uno puede encontrar por lo demás en la experiencia comparada. Por una parte, uno puede defender la libertad de expresión sosteniendo que ella es un instrumento para el logro de fines socialmente valiosos. Por ejemplo, uno podría sostener que la libertad de expresión en una sociedad democrática y abierta favorece la búsqueda de la verdad, el control del poder, que limita la corrupción y que hace que finalmente la sociedad sea o tenga a su alcance, digámoslo así, bienes socialmente valiosos que sin la libertad de expresión es probable no se alcanzarían. Pero por otra parte, uno también puede defender la libertad de expresión ahora no solo de manera instrumental. Uno puede arguir a favor de la libertad de expresión no solo para decir que es un medio o instrumento para abrazar bienes extremadamente importantes, sino que uno puede defender la libertad de expresión, y yo querría inscribirme en esta línea, como una expresión, la expresión más radical que conocemos de la dignidad humana, porque finalmente si los seres humanos nos reconocemos libertad de expresión, es porque nos reconocemos recíprocamente la misma capacidad de discernimiento moral o político, ¿no? Lo que hace repudiable o repugnante la censura, por ejemplo, o el control del contenido de la expresión, es que niega a los seres humanos la capacidad de discernir por sí mismos, ¿verdad?, si el discurso que oyen, el acto de protesta que presencian, es digno de encomio o de rechazo, ¿no? Es propio de una sociedad democrática que los seres humanos, querría insistir en esto, se reconozcan recíproca y mutuamente la misma capacidad de discernimiento, y esto resulta negado cuando se amaga la libertad de expresión de cualquier forma, ¿no? El revés de la libertad de expresión, en consecuencia, es la proscripción del paternalismo estatal o de cualquier índole. El control del contenido de los actos expresivos es prima facie, me parece a mí, contrario a la libertad de expresión. Si uno entiende así, en este segundo sentido, la libertad de expresión, debiera concluir, y esto a mí me parece particularmente importante para el tema de Internet, del que podemos hablar más tarde, si uno entiende, digo, que la libertad de expresión es, por decirlo así, la manifestación más prístina de la dignidad humana y del igual discernimiento que los seres humanos recíprocamente nos reconocemos, debiera concluir que las limitaciones de la libertad de expresión deben ser mínimas, ¿no? Y fuera de los casos de injurias o calumnias cometidas contra particulares, debiera ser menos restrictiva la libertad de expresión cuando se trata de funcionarios públicos, y sin ninguna duda el llamado discurso de odio debiera ser restringido también al máximo, ¿no? El discurso de odio debiera ser entendido, como lo demás se ha entendido en alguna jurisprudencia, como la instigación eficiente a actos de violencia en razón de ideología o etnia, pero no debiera entenderse como discurso de odio la mera apología de la violencia.
la mera expresión de ideas, por repugnantes, estúpidas o tontas que nos parezcan, no es motivo suficiente, creo yo, para limitar la libertad de expresión, ¿no? Dicho eso, lo que entonces cabría concluir, para terminar la primera respuesta a la primera de las preguntas que antes formulé, es que la libertad de expresión, diría yo en suma, es un valor constitutivo de las sociedades democráticas que tiene por objeto expresar en la máxima medida posible la igual capacidad de discernimiento que los seres adultos en una sociedad abierta nos reconocemos recíprocamente, y en consecuencia se trata de un derecho que admite la menor cantidad posible de restricciones, ¿no? Y por lo mismo, el llamado discurso de odio no debe ser interpretado de extensiva, sino muy restrictivamente. Y por lo mismo, creo yo, esta es mi opinión, el llamado negacionismo no debiera ser castigado si se trata de un acto de mera afirmación intelectual o un acto de mera investigación histórica, ¿no? Eso es lo que respecta, repito, a la libertad de expresión. Yo tengo la convicción que la democracia y la libertad de expresión, concebida de la manera que acabo recién de mencionar, van de la mano, y cuando caen, caen juntas. Si no hay libertad de expresión, no hay democracia, y la democracia supone indisolublemente el bien de la libertad de expresión. Dicho eso, cabría ahora ir a la segunda pregunta que yo delante formulaba. ¿En qué consiste el pluralismo y cuántas dimensiones él reconoce en la sociedad contemporánea? A mí me parece que el pluralismo tiene en la sociedad contemporánea varias dimensiones. Por lo mismo, no es fácil referirse a él a la hora de vincularlo con los medios de comunicación y con el discurso. Hay, desde luego, un pluralismo de formas de vida. Lo propio de las sociedades democráticas, ¿verdad?, es que la manera en que las personas conducen su vida, aquello que estiman valioso o no, el significado que confieren a los límites últimos de la vida social, etcétera, varía de grupo en grupo, de manera que es propio de una sociedad abierta y democrática reconocer la pluralidad de formas de vida. Pero junto con ello, ¿verdad?, hay también una cierta pluralidad de identidades electivas. Las personas hoy día, particularmente los más jóvenes, adhieren a formas de vida como una manera de construir su propia identidad. Y en consecuencia también uno debiera sumar a la pluralidad de formas de vida, o lo que podríamos llamar multiculturalismo en un sentido más convencional, uno debiera sumar, digo, el pluralismo de estilos de vida elegidas. Por ejemplo, las identidades sexuales, ¿verdad? Las formas idiosincrásicas, digamos, de alimentarse o de conducirse. Incluso la bicicleta está convertida hoy día en una especie de religión laica, todos lo sabemos. Son formas, como digo, identitarias que las personas van escogiendo, y esta es otra dimensión de la pluralidad que habita en la sociedad contemporánea. Y solo en tercer lugar yo situaría, no digo que sea la menos importante, pero es la más habitual, ¿verdad?, la pluralidad ideológica o política, ¿no? Entonces la primera pregunta que uno debiera formular es, cuando hablamos de pluralidad en los medios de comunicación, del respeto a la pluralidad y de la posibilidad que el pluralismo se exprese en los medios de comunicación, la primera pregunta que habría que formular es, bueno, ¿de qué pluralidad estamos hablando? ¿Estamos refiriéndonos al multiculturalismo, es decir, a la primera dimensión que yo antes distinguía? ¿Nos estamos refiriendo a la pluralidad identitaria, es decir, estas formas electivas con que la gente define su propia identidad y reinventa su propia trayectoria vital? ¿O nos estamos refiriendo al pluralismo ideológico o político? Esta es una primera cuestión, ¿no? ¿Qué relaciones median, hecha esta distinción, cabría preguntarse entre la libertad de expresión y el pluralismo? A mí me parece que son relaciones más bien débiles, ¿no? Y quiero explicar por qué. La libertad de expresión es, como yo expliqué antes, la facultad o el derecho que asiste a las personas de expresar o dar a conocer su punto de vista acerca del mundo que tienen en derredor y acerca de la vida de las personas que allí habitan o cuya existencia allí se desenvuelve, ¿no? Pero la libertad de expresión no es un derecho de acceso a los medios de comunicación, ¿no? Cuando a un grupo minoritario, por ejemplo, se le silencia en el sentido que no se le permite el acceso a un medio de comunicación masivo, no es verdad que se le esté infringiendo o violando su derecho a la libertad de expresión, ¿no? Si bien alguna vez se creyó en la práctica internacional y en la jurisprudencia que existía un derecho de acceso a los medios de comunicación, particularmente a los medios de comunicación audiovisuales, ello fue por la escasez del espectro, ¿no? Y se elaboró entonces la doctrina de equidad en el acceso. Pero hoy día que la escasez es un recuerdo del pasado,
el derecho de acceso me parece a mí ya simplemente no existe, descontado el hecho que, como lo muestra la experiencia norteamericana, si se permite irrestrictamente un derecho de acceso a los medios de comunicación, a todas las formas de pluralidad que existen en la sociedad contemporánea, se produce un efecto de enfriamiento del debate. Los medios de comunicación se transforman en plataformas neutras, asépticas, enmudecidas, donde simplemente lo que hacen es expresar una multiplicidad de voces sin tener línea editorial alguna que contribuya al debate. Entonces, el pluralismo en los medios de comunicación debe ser respetado, pero el respeto al pluralismo es distinto a que los diversos grupos tengan un derecho positivo de acceso a los medios de comunicación audiovisuales, ¿no? Esto tiene solo una excepción en el caso, si no recuerdo mal, del derecho vigente en Chile, que es para el caso de las campañas políticas, ¿no? Donde efectivamente hay un derecho de acceso previsto y amparado en la coacción. Pero yo querría insistir en esto, si bien a primera vista uno diría el pluralismo exige un derecho de acceso a los medios de comunicación audiovisuales o masivos, el efecto que eso tiene es que enfría el debate. Un espacio público habitado por medios de comunicación, obligados cada uno de ellos a permitir el acceso de los más diversos puntos de vista a sus plataformas, acaba enfriando el debate en vez de alinearlo, en vez de fomentarlo, en vez de enriquecerlo. Y los medios de comunicación se transforman no en medios con líneas editoriales, sino en plataformas mudas, ¿no? Donde cualquier idea, por extraña, estrambótica o minoritaria que sea, tendría derecho al acceso. Eso no es posible, entre otras cosas porque la escasez, repito, que fundó la doctrina del acceso a los medios de comunicación, por ejemplo, en la jurisprudencia norteamericana, ya ha desaparecido. Hoy día no hay escasez, digamos, más bien hay una amplitud prácticamente ilimitada, digámoslo así, de canales por los cuales las personas pueden hacer valer sus puntos de vista. Pues bien, dicho eso, y ya hacia el final de mi intervención, cabría preguntarse qué ocurre con Internet, ¿no? Bueno, a mí me parece que Internet, si bien no es una plataforma precisamente, digámoslo así, a la Habermas, digamos, o sea, no es una esfera pública donde se intercambian razones, donde se impera el mejor argumento, me parece que es una plataforma en la que justamente se expresa algo que solemos echar de menos, se expresan las diversas formas de vida, hay una pluralidad que florece, efervescente en Internet, y a mí me parece que en general Internet le hace bien, digámoslo así, al espacio público, si bien no al espacio público concebido, ya digo, como un ámbito de racionalidad, pero sí como un ámbito donde las diversas identidades se expresan, florecen sin cortapisa alguna, y en consecuencia yo tendería a aplicar a Internet la misma regla restrictiva que reclamaba yo antes para la concepción clásica de la libertad de expresión. Yo sé que las redes sociales, así llamadas Twitter y otras redes de esa índole, son espacios para la tontería, son verdaderas plataformas de la estupidez en muchas ocasiones, donde circulan maledicencias, prejuicios, insultos, etc. Yo lo sé perfectamente, no se me escapa, ¿no? Pero la única manera de contrarrestar el discurso dañino, el discurso que nos ofende, nos hiere, el discurso que rechazaríamos y que nosotros mismos no seríamos capaces de pronunciar, es más discurso, es debate público abierto y libre. La única manera de contrarrestar las tonterías que a veces circulan en Internet, cuando circulan, ¿verdad?, es demostrar que son tonterías y convencer a las personas que se trata de frases que se profieren sin mayor reflexión, que no tienen mayor valor, etc. Es decir, el discurso se cura con discurso, la expresión se cura y se equilibra con más libertad de expresión y no con menos libertad de expresión. Yo creo que hay que eludir la tentación de controlar el contenido del discurso, porque si admitimos que se controle el contenido del discurso, incluso por las mejores razones, lo que estamos haciendo es instituir a un órgano, al Estado o a un grupo de personas, proveyéndolas del absurdo de que tengan mayor capacidad de discernimiento intelectual o moral que nosotros que somos audiencia. La única manera de homenajear la igual dignidad de los seres humanos es conferirnos recíprocamente la capacidad de que cada uno juzgue cuán digna o indigna es la expresión que se vierte en las plataformas comunicativas. Eso es lo que yo creo, Presidenta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Polémicas afirmaciones. Interesante.
Vamos entonces ahora a las preguntas que nos hicieran llegar importantes líderes de la sociedad chilena y después seguimos conversando. La libertad de expresión es un derecho humano fundamental y al mismo tiempo es el pilar esencial en que descansa todo sistema democrático. Este derecho humano, sin embargo, tiene enemigos modernos, producto de las nuevas tecnologías. Y ahí está entonces, ¿qué se hace y cómo se compatibiliza la libertad de expresión con las noticias abiertamente falsas? ¿O aquellas que empleando un lenguaje soez se dedican a predicar el odio entre todo aquel que no piense como el que emite ese lenguaje de odio? ¿Puede existir un tribunal que nace de la sociedad civil y que tiene la autoridad moral y ética para condenar aquellas situaciones? ¿Sería esa la respuesta que se podría dar para preservar este derecho humano esencial? Hola, Carlos Ascanio. La libertad de expresión tiene una dimensión individual, en la medida en que es un prerequisito indispensable para la realización de la propia identidad. Pero también tiene una dimensión colectiva, porque sin ella la deliberación democrática, que es una parte sustantiva de la democracia, sencillamente no es posible. Ahora, para que esa deliberación sea realmente fecunda, requiere que el público tenga acceso a una diversidad de hechos y de interpretaciones. Pero en esta guerra cultural que caracteriza nuestros tiempos, hay muchos periodistas que son más bien activistas de causas, que pueden ser muy nobles, como el antirracismo, el feminismo, un concepto, una visión de lo que a su juicio es la justicia social, etcétera, etcétera. Mi pregunta es, ¿cuán compatible es la libertad de expresión con periodistas transformados en cruzados de ciertas luchas que abandonan la búsqueda desinteresada de la verdad? En muchos países del mundo existe una televisión pública estatal para de esa forma garantizar y fortalecer la calidad y la profundidad informativa y noticiosa del conjunto de los medios. Ese es un rol que se le asigna a la televisión pública estatal y de alguna manera se justifica en ello su existencia. ¿Coinciden ustedes con la idea de que una televisión pública del Estado ayuda a fortalecer la democracia porque amplía la capacidad de ella de representar las distintas opiniones en los medios de comunicación? Muchas gracias. Bueno, le damos la palabra para que puedan entonces responder a las preguntas que le hicieron. Carlos Peña. Sí, yo lamento no estar de acuerdo con el expresidente Lagos en esta materia, porque a mí me parece lo que muestra una amplísima experiencia es que el control del contenido de los actos expresivos de las personas siempre acaba atentando contra la democracia. Es muy fácil, creo yo, ceder a la tentación de esgrimir los mejores valores, los bienes más estimables, para protegerlos del discurso malidecente, del discurso odioso, de las mentiras y de la tontería que la gente suele verter, digamos, en los medios de comunicación. Pero esto siempre ha existido. Y la índole misma de la libertad de expresión, presidente, bueno, consiste en que las personas tienen derecho a decir lo que les plazca, aunque a la audiencia o a la mayoría les parezca estúpido, tonto, odioso, imbécil o carente de razón, ¿no? La libertad de expresión consiste exactamente en el derecho del individuo
a decir y a expresar públicamente cuestiones que incluso a la mayoría puedan parecerle desdorosas, ofensivas o molestas. Si el derecho a la libertad de expresión no es el derecho del individuo a decir lo que le plazca, aunque a la mayoría le moleste, entonces no lo estamos concibiendo como un derecho. Los derechos son cartas de triunfo que los individuos tienen frente a las mayorías. Así lo concibo yo. Y en consecuencia yo no creo que sea posible imaginar un tribunal, comisión de hombres buenos o lo que fuere para controlar el contenido del discurso. Algo así me parecería que acabaría violando dramáticamente la igual dignidad, la igual capacidad de discernimiento que los seres adultos en una sociedad democrática tenemos que reconocer. De otra parte, a mí me parece que suele usarse, no digo que el expresidente lo haya hecho, simplemente hago el punto ahora a propósito de su pregunta, suele usarse con cierta liviandad la expresión discurso de odio, ¿no? El discurso de odio tiene que ser interpretado restrictivamente. El discurso de odio es la instigación eficaz a la violencia o al exterminio de grupos en razón de ideas, etnia, género o lo que fuere. Pero la mera apología de la violencia, la mera expresión, la mera defensa de la violencia como contenido ideológico, bueno, no es discurso de odio. Aunque nos parezca estúpido y aunque nos parezca, digámoslo así, moralmente repugnante, ¿no? El discurso de odio, retanto, bajo la regla del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y para qué decir, en el caso norteamericano, tienen que interpretarse muy restrictivamente si queremos salvar la libertad de expresión. La libertad de expresión es el derecho que reconocemos a los individuos de decir cosas que nos molestan, nos hieren, nos parecen estúpidas o tontas. Y yo estoy dispuesto a defender eso a ultranza, ¿no? Y a oponerme a cualquier forma de control. Cualquier forma de control va a acabar amagando la libertad de expresión, y si se amaga la libertad de expresión, la maltrecha finalmente va a ser la democracia. Respecto de la pregunta que hacía Lucía Santa Cruz, que comenzó afirmando correctamente, creo yo, que el derecho a la libertad de expresión es un derecho individual, cuestión con la que, como acabo recién de decir, yo estoy plenamente de acuerdo. O es un derecho del individuo o no es un derecho simplemente. La libertad de expresión no existe para satisfacer los intereses de la mayoría, existe para asegurar al individuo un espacio de inmunidad para decir y expresar la opinión que le merece el mundo en derredor, como yo antes explicaba. ¿Cómo compatibilizar eso con la existencia de periodistas partisanos, periodistas que en vez de ejercer su oficio con cierto equilibrio, se transforman en voceros de causas que podrán ser nobles o innobles, pero voceros a fin de cuentas? Bueno, me parece que ese no es un caso que atente contra la libertad de expresión. Quien hace eso es simplemente un mal periodista, ¿no? Quien vive pendiente de las redes y ocupa el espacio del medio de comunicación para halagar a las redes, buscando el aplauso fácil de las audiencias, sumándose irreflexivamente a las causas que en lo inmediato son más o menos populares. Bueno, simplemente es un mal periodista. No lesiona la libertad de expresión, se lesiona a sí mismo. Sacrifica el etos del periodismo, ¿verdad?, en favor de una popularidad que siempre es fugaz, y que no contribuye, creo yo, en verdad, al debate público. Hay que decir de los periodistas que hacen eso lo mismo que decía Max Weber de los profesores en las universidades, ¿eh? Si un profesor en la universidad quiere servirse de la cátedra para promover su propio punto de vista político o ideológico, si es honesto, debiera abandonar la cátedra y preferir el púlpito. Si un periodista quiere enarbolar causas o ideologías sociales o económicas y abogar por ellas permanentemente, insistentemente, elocuentemente, bueno, habría que aconsejarle que vaya al púlpito o se presente a una elección popular. Pero lo que no puede ocurrir, ¿verdad?, es que se revista del prestigio del periodismo para promover causas particulares. Eso simplemente no es razonable desde el punto de vista de la ética periodística. Y lo que ocurre ahora con la pregunta que hacía Máximo Pacheco respecto de la televisión pública, déjenme decir algo. En general, solemos olvidarlo. El pluralismo nunca fue un ideal de la televisión pública. Cuando nació la BBC, John Reith, en Inglaterra, ¿verdad?, siempre presentó a la BBC, y la televisión pública europea siempre fue eso, como un mecanismo, un medio, un instrumento para la homogeneidad cultural, no para el pluralismo. Los medios de comunicación fueron concebidos inicialmente, y lo mismo ocurrió con la televisión chilena cuando nació a fines de los 70 o fines de los 60. Eran medios
que se suponía estaban destinados a ilustrar a las masas ignorantes, esparciendo valores relativamente uniformes, contribuyendo a la cohesión social. No tenían nada que ver los medios de comunicación menos públicos con la pluralidad, nada que ver, ¿no? Nacieron con propósitos de homogeneidad cultural. Desde ese punto de vista se parecen al sistema escolar, digamos, de mediados o de fines del siglo XIX, ¿no? Lo que ocurre es que hoy día, claro, ha brotado el multiculturalismo, se han expandido las formas de vida y esto desafía a los medios de comunicación, ¿no? Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿basta un medio de comunicación, una televisión pública estatal, para curar, digámoslo así, el déficit de pluralismo que podría uno advertir en los medios de comunicación? Bueno, depende desde luego de cómo se organice la televisión pública, ¿no? Una televisión pública capturada por los partidos políticos tampoco parece un buen mecanismo para estimular, fomentar o enriquecer el debate público, ¿no? Aunque a veces solemos creer eso, ¿no? Más bien uno diría, ¿acaso de pronto un medio de comunicación esclavo de las audiencias masivas, que por razones económicas se independiza de la voluntad del dueño o del controlador, a veces contribuye más al pluralismo que un medio de comunicación capturado por partidos políticos, con programas de televisión donde el tiempo de intervención se divide entre alcaldes, hablando banalidades, promoviendo su pequeña campaña de reelección, y todo esto a propósito de la pobreza y el sufrimiento de la gran mayoría. Todo esto también es bastante ridículo al final, ¿no? Entonces, atención, la televisión pública no nació históricamente con el propósito de favorecer el pluralismo, al revés, nació para homogeneizar la cultura y contribuir a los ideales de cohesión social. Hoy día está muy bien que favorezca el pluralismo, a condición, diría yo, que el pluralismo no se traduzca, ¿verdad?, en un remedio fidedigno y fiel de la distribución electoral del Congreso Nacional, como hoy ocurre, ¿no? Donde para ser pluralistas los medios de comunicación o los programas de televisión acaban invitando a cualquier persona, diga lo que diga, a condición de que represente a alguna minoría, no obstante que carezca de cualquier importancia lo que él sea capaz de decir, ¿no? No nos vaya a ocurrir que por homenajear el pluralismo acabemos homenajeando la banalidad total en los medios de comunicación, ¿no? Si de banalidad se trata, bastan las audiencias masivas. Medios de comunicación financiados con avisaje y obligados en consecuencia a seducir a las grandes mayorías que expanden el consumo, digámoslo así, que prueban distintas formas de experiencias vitales. Esos medios de comunicación cumplen bastante bien la pluralidad contemporánea en uno de los sentidos que yo antes distinguía. No cumplen desde luego del todo el pluralismo político. Pero yo me preguntaría si acaso un canal como Televisión Nacional satisface de veras el pluralismo político de la manera en que hoy día se maneja, ¿no? Muchas gracias, presidente. Gracias. Adelante, Ascanio. Bueno, a lo primero, a la pregunta del presidente Lagos, yo en líneas generales tendría que decir que desde el punto de vista de los principios estoy totalmente de acuerdo con Carlos, no podría estar en desacuerdo por razones de oficio incluso, ¿no? Pero sí creo que hay dos elementos que hay que ponerle atención especial porque son relativamente nuevos, no estrictamente nuevos, pero relativamente nuevos y que se han potenciado en el mundo de Internet. Uno es la estructuración sistemática, no casual, de discursos de odio, ¿no? Y aquí estoy totalmente de acuerdo también en que tiene que ser muy restrictivo. Lo que está demostrando la experiencia internacional estudiada por periodistas especializados, no por juristas, ¿no?, es que al menos se tienen que cumplir 3 o 4 características bien definidas. Una es que se ataque a grupos vulnerables, ¿no? Vulnerables, es importante esto porque no es para cualquiera. 2 es que esté implicado el elemento de humillación. 3 es que haya malignidad, ¿verdad?, en el contenido, en los contenidos. Y el tercero es que haya naturalmente intencionalidad, como en cualquier cosa penal, ¿verdad? Sin esas 4 características no hay razones para restringir un discurso, aunque a uno le parezca odioso, que no es lo mismo. Pero
pero creo que ahí sí hay un problema y ese problema ha sido abordado, por lo menos en el caso europeo, ¿verdad? Acudiendo directamente a las plataformas y no a los emisores de los contenidos. Ya sé que la diferencia es bien sutil y que la frontera es un poco peligrosa, pero es la manera que han encontrado hasta ahora los estados de la Unión Europea, por lo menos. Y el otro elemento complicado es que efectivamente, y por eso hay una advertencia específica de Freedom House sobre esto, es que Internet se ha demostrado como una herramienta con la capacidad de intervenir en procesos democráticos. Y esto ya es más peligroso, digamos, ¿no? El caso de Cambridge Analytics ya se ha convertido en un modelo. No sabemos todavía todo sobre ese caso, pero lo que sabemos es bastante problemático y por eso Freedom House advierte contra las instituciones, especialmente, dice, estatales o paraestatales, digamos. O sea, cuando se trata de intervención de otros gobiernos, de otros sistemas políticos sobre la democracia. Así que yo diría eso. Lo que recomiendan estas instituciones es, si se va a crear órganos, que sean órganos autónomos, que sean pluralistas, en el sentido de incorporar a diversas tendencias de la sociedad, que sean como independientes de los gobiernos, para que no tengan la tentación política, digamos, que ataca a todos los gobiernos. Respecto de la pregunta de Lucía, claro, escucha, yo tendría que decir, pues, Lucía, que dentro de todo hemos avanzado, porque en otras épocas que ambos conocimos, los periodistas eran militantes directamente de los partidos, y los periódicos eran militantes de los partidos políticos, ¿no? Y cuando un partido político se lograba hacer con un canal de televisión, no digamos. O sea, que tenga causas a mí no me parece peligroso, en absoluto. No me parece peligroso siempre que sea transparente, ¿verdad? Como casi está obligado a hacerlo el periodismo, y siempre que cumpla con los estándares profesionales que nuestras escuelas de periodismo en general enseñan bastante bien, diría yo, ¿no? No tengo mucho más que agregar a eso porque en verdad el repertorio, digamos, de causas de los periodistas es demasiado amplio como para que yo pudiera decir cuáles son legítimas, cuáles son lícitas, cuáles son importantes, en fin, nada de eso. Y por último, respecto a la televisión estatal, no, yo tengo bastantes dudas de que ayude a fortalecer nada, digamos, ¿no? Salvo a la propia televisión estatal, que además no es el caso, ¿no? Los problemas financieros de los últimos, no sé, 15 años, ¿verdad? Son tan graves como se ha estado viendo ahora último. Y agrego a lo que dijo Carlos, que en el origen de la televisión pública chilena concreta, las motivaciones principales eran la educación y la integración del territorio, ¿no? Y el nombre Televisión Nacional tenía que ver con el problema hoy día inimaginable, ¿verdad?, de las estaciones repetidoras, que costaba mucho instalarlas, entonces había que tener una en Palena para lograr que las 1000 personas de Palena fueran igual que los santiaguinos. Ese era el propósito, efectivamente era de unidad nacional, homogeneidad de la cultura y educación. Tampoco nunca fue el pluralismo, no hay ninguna señal en la época de la fundación que indique hacia allá. Y lo que hemos visto es que incluso en los canales europeos públicos, ¿verdad?, hay momentos por lo menos en que la televisión pública tiende a convertirse en un botín de los partidos o de los gobiernos. Y además a causar graves problemas presupuestarios, porque como son todas más o menos deficitarias y están bajo presiones de distintos sectores que generalmente no pueden cumplir, yo diría no tengo claro, digamos, que sean un factor de fortalecimiento de la democracia. Sí tengo claro que son un factor importante en el sistema de medios, en el sentido de equilibrar o de dar compensación a ciertas cosas y a ciertos temas en el sistema general de medios, pero
pero en relación con la democracia no lo tengo tan claro, no estoy tan seguro. Muy bien, muchas gracias, Ascanio. Ahora vamos a pasar a un grupo de preguntas que están más relacionadas con las redes y los desafíos que presentan a la libertad. El Observatorio de Gasto Fiscal detectó el año pasado no solamente que el gasto público en materia publicidad es concentrado en ciertos grupos de medios, sino también tiene opacidades que tenemos que tomar muy en serio, porque un tercio de este gasto no era rastreable porque terminaba en manos de intermediarios. Es sensible cuando no sepamos quién financia los medios de comunicación, específicamente cuando también el Estado es un cliente y cuando podría haber influencia sobre la libertad de expresión desde las fuentes de financiamiento. Me gustaría saber qué opinan los distinguidos expositores sobre ello, sobre el aumento necesario de la transparencia, de los registros adecuados de datos, sobre la publicidad, no solamente estatal que va hacia los medios de comunicación, sino también sobre quizá un nuevo estándar de transparencia de publicidad privada o financistas privados de los medios de comunicación, porque eso igual influye finalmente en la libertad de expresión respectiva. Y en este sentido también quiero mencionar el fondo, un posible fondo de financiamiento público para los medios de comunicación, que a lo menos es una de las opciones a debatir más en profundidad, con la idea de pensar en un cierto cofinanciamiento para muchos medios de comunicación y que permite tomar más distancia entre, por ejemplo, el Estado como cliente de los medios y los medios de comunicación, justamente con el objetivo de aumentar la libertad de expresión. Hola, quería preguntarle, no partir diciendo preguntar, si es que, ¿qué opinan de la influencia de las redes sociales en la configuración de la esfera de la opinión pública? Y si piensan que el periodismo o su rol, el rol tradicional del periodismo de mediar entre los hechos y el público, digamos, se ve amenazado por estas nuevas dinámicas. Muchas gracias. Quiero hacer una pregunta para Ascanio Cavallo. Soy un lector de su columna. Él varias veces se ha referido al tema de las redes sociales. No cabe duda que Chile es un país con libertad de expresión. Ya las leyes de censura que venían de la dictadura fueron derogadas en el primer gobierno democrático, el gobierno de Elwin, y un conjunto de otras leyes han ido ampliando esas libertades de información. Libertades de información que a su vez significan obligaciones. Obligación al derecho a réplica, a desmentir una noticia falsa, obligación a no difundir una noticia falsa, obligación a autodesmentirse cuando la propia dirección del periódico o su propio cuerpo de periodistas llega a la conclusión que una información que entregaron es falsa. Por otro lado, en las encuestas del último tiempo, y en la vida, más allá de las encuestas, queda claro que una cantidad grande de gente se informa por los medios convencionales y otra cantidad grande de gente se informa por las redes sociales. Y por tanto hay una competencia por la información entre redes sociales y medios convencionales. Sin embargo, esta contienda es desigual, porque mientras los medios convencionales están sometidos a ciertas obligaciones en el marco de la libertad de expresión, no es el mismo caso con las redes sociales. ¿Usted cree, Ascanio, que es posible efectivamente también generar un marco regulatorio que permita que el conjunto de la actividad informativa de las redes sociales se desarrolle por formas más civilizadas que las actuales? Muy bien. Vamos entonces a esta tercera parte con Ascanio Cavallo, partamos ahora. Bueno, yo no tengo cómo enseñarle nada sobre gasto fiscal y público a Janet, ¿no? Ella es la experta suprema en esto y
y estoy de acuerdo, digamos, en general con que el principio de la transparencia tiene que ser el que presida las cuestiones que atañen al gasto fiscal. Pero en relación con los medios, esta es una cuestión que se ha discutido tan largamente, por lo menos desde los años 90, porque hacia atrás no se discutía naturalmente, que era hacia dónde va el gasto del gobierno. Y una de las líneas que uno tendría que decir que es parte de la transparencia es que vaya hacia, que cuide proteja su nivel de eficacia y por lo tanto no invierte en aquello que no tiene el retorno que corresponde, o el retorno en este caso sería el conocimiento, la amplitud del público, el grado de llegada, digamos. Yo discrepo con la afirmación, eso sí, de que no sabemos quién financia los medios, o de que no sabemos quiénes son sus dueños, en otras palabras. Porque lo sabemos y lo sabemos muy bien, no tenemos dónde equivocarnos, ¿no? Y no nos equivocamos incluso con los medios alternativos. Hay algunos que son un poco más opacos, que están en Internet en general, pero respecto del resto yo no creo que haya que preguntarse mucho cuál es la propiedad. Otra cosa es la línea editorial y otra cosa son los contenidos. Son tres categorías distintas. Lo que sí veo es que las iniciativas de cofinanciamiento de medios por parte del Estado a mí me parecen más peligrosas en general que beneficiosas, digamos, ¿no? No hemos alcanzado el nivel de desarrollo, creo yo, como sociedad para pensar en un órgano que cofinancie medios y cumpla con esta cosa tan idealista que tiene la ley de prensa, ¿verdad?, de garantizar una cantidad impresionante de valores a través de una cantidad impresionante de pluralismo también, ¿no? No me parece que estemos en esa etapa de desarrollo. Yo sí soy partidario de que el gasto fiscal sea totalmente transparente en esto, y me gustaría que se pudiera avanzar hacia un sistema de transparencia respecto de la inversión privada, pero esta es una cuestión que requiere de la participación de los afectados por los dos lados, ¿no? Sin ellos no creo que sea viable ni lícito tampoco hacerlo. Respecto de la pregunta de Pablo, claro, hay que aceptar que las redes sociales son parte de la esfera pública hoy día, digamos, pero yo estoy de acuerdo con que no constituyen la esfera pública en el sentido tradicional y en el que a todos nos gustaría entenderlo, que es como parte de la opinión pública. Sí han puesto en peligro a los medios de comunicación tradicionales, básicamente porque los medios de comunicación tradicionales se dejaron asaltar, digamos, sobre todo en materia de contenido, ¿no? Sin reaccionar a lo que es el robo de propiedad intelectual, para lo cual tenemos leyes suficientes. Se dejaron asaltar sin reaccionar, no reaccionaron a tiempo, solo recién muchos medios están poniendo, ¿verdad?, estas murallas, estas barreras de acceso, que significa recuperar algo de los ingresos con los cuales se financiaban tradicionalmente. Pero eso es un proceso que va a ser largo, que va a ser cuesta arriba, que va a ser duro, y que solo veremos con el tiempo, creo yo. Y respecto de la pregunta de Enrique Correa, que es muy interesante porque se refiere a las obligaciones efectivamente que los medios tienen y que los periodistas tenemos con la sociedad, y que afectan efectivamente a la sociedad, al sistema de medios nacional, ¿no? Pero cuando se trata de medios que están deslocalizados o están localizados en otras naciones, ¿verdad?, esas obligaciones hoy día no alcanzan, no llegan a sus medios. Y por lo tanto, hay una desigualdad de condiciones brutal ahí. Por eso es que justamente las recomendaciones que ya mencionaba en el capítulo anterior tienen que ver con los operadores, no tienen que ver con las personas que participan en las redes, porque
eso sería otro desequilibrio y probablemente una injusticia mayor, digamos, y bueno, por no decir de un acto de censura. La competencia con las redes es muy desigual, pero yo no veo otro camino simplemente que el de los medios demuestren que son mejores, cosa que ha estado ocurriendo particularmente en esta pandemia en todo el mundo, ¿no? El regreso de las audiencias hacia los medios que consideran más confiables es un fenómeno no local solamente, también ha tocado a Chile, sino mundial. Así que me temo que justamente frente a las grandes crisis, ¿verdad?, es cuando la gente reacciona de otra manera frente a los medios y vuelve a tener la confianza que en algunos momentos tiende a perder sobre ella. Muchas gracias, Ascanio. Ahora vamos con Carlos Peña. Bien, muchísimas gracias. Me voy a referir a las tres preguntas que se han formulado, a pesar de que Enrique Correa, entiendo, no quiso preguntarme a mí nada, pero en fin, haré las veces como que me hubiera preguntado y responderé exactamente también, al igual como lo haré en los dos casos iniciales. Respecto de lo primero, respecto de lo que plantea Janet, bueno, no cabe ninguna duda que el mundo sería mejor y yo creo que habría que abogar tal vez por la total transparencia o la mayor transparencia del financiamiento de los medios de comunicación, que hoy día poseen una transparencia, digámoslo así, relativa. Los grandes medios de comunicación en general sabemos cómo se financian, son más bien los medios alternativos, aquellos sobre los cuales hay cierta opacidad, pero nadie podría oponerse, creo yo, a que ese financiamiento se hiciera transparente y público. Con todo, yo advierto en la opinión de Janet algo que me parece a mí es un malentendido, ¿no? Y es creer que los medios de comunicación son teledirigidos por alguien que los financia. Y a mí me parece que en la actual situación de los medios de comunicación, en realidad los medios de comunicación masivos se deben a las audiencias. Y lo que procuran es atraer la mayor cantidad de audiencias posible, y eso es lo que lo hace atractivo para los avisadores. Los avisadores de los medios de comunicación no son filántropos, ni son personas que están en general, digámoslo así, financiando un punto de vista partisano. En general se trata de personas o empresas o sujetos, digámoslo así, que se dejan seducir por la posibilidad de atraer audiencias hacia las cosas que venden o trafican, y en consecuencia lo que hacen los medios de comunicación es intentar atraer audiencias masivas. Esto, como lo ha mostrado por lo demás alguna investigación, pienso en el futuro de la audiencia masiva, en el famoso estudio de Russell Neumann, ha hecho que los medios de comunicación se independicen de sus dueños y pasen a ser más fieles a las audiencias que a aquellos que los financiaban. Déjenme dar un par de ejemplos. ¿Alguien habría imaginado al Canal 13, el canal católico, hace algunos años atrás? Un canal de la Iglesia Católica, de la Universidad Católica, que sin embargo promovía valores, puntos de vista, actitudes y conductas que yo supongo ruborizaban a Monseñor, ¿eh? o a cualquier clérigo. Y sin embargo el canal católico lo hacía. ¿Y por qué lo hacía? Bueno, porque en realidad los medios de comunicación masivos se desprenden de la fidelidad a quien los financia o a los dueños y pasan a ser más fieles a las audiencias masivas. Esta es la gran virtud que tienen las audiencias masivas. Tienen muchos defectos, pero esa es una virtud. Entonces, lo que yo veo en la opinión de Janet es una especie de malentendido consistente en creer que quien financia el medio o el gran avisador del medio teledirige su contenido. Yo no creo que eso sea así realmente. El contenido de los medios tiende más bien a plegarse hacia las audiencias masivas, y por eso son como son, digamos, ¿no? Por eso en ellos hay cosas que nos molestan, cuestiones que nos parecen banales, tonterías, mera entretención, sacrificio de la verdadera información, etcétera. Bueno, porque en general cuando usted le da la palabra a las audiencias, es decir, a las mayorías suelen terminar haciendo cosas que a uno no le gustan, digamos, pero en eso consiste exactamente la fidelidad a las audiencias masivas. Entonces, la economía política de los medios de comunicación no es tan sencilla como descubrir cuál es la fuente de financiamiento para entonces saber por qué es ese y no otro el contenido del medio. Yo creo que las cosas son muchísimo más complicadas y sobre eso hay, me parece a mí, evidencia más que suficiente en la literatura sobre medios masivos, ¿no? Respecto de la pregunta de Pablo Ortúzar,
el tema de las redes, a mí me parece lo siguiente: en general es verdad. Las redes de comunicación no son el espacio público, digámoslo así, al modo en que lo soñó Kant en la respuesta a la pregunta que es la ilustración, Pablo. Tampoco son ese espacio dialogante, sin coacción, donde las personas se dejan convencer por las mejores razones, como lo presentó Habermas en su famosa obra sobre historia y crítica de la opinión pública. Ese tipo de esfera pública es un modelo aspiracional, es un ideal, ¿verdad?, que guía a las democracias, pero que nunca coincide exactamente con lo que ellas son. Esto es verdad. Hoy día en el mundo contemporáneo, junto a la esfera pública así concebida, coexisten otro tipo de esferas públicas, que a los sectores más ilustrados, a las élites más ilustradas, les parecen banales, ordinarias, vulgares o lo que fuere, pero que también contribuyen al reconocimiento de las mayorías, a que se trafiquen, se intercambien sentimientos, personas que a veces condenadas a la invisibilidad logran siquiera por algunos minutos el reconocimiento público, etc. El conjunto de valores son aquellos que se entrecruzan hoy día en los medios de comunicación masiva. Entonces, yo diría, hay varias esferas públicas. Una esfera pública aspiracional o ideal a la Habermas o a la Kant o a la Hannah Arendt, según el autor que ustedes prefieran, y hay otra esfera pública un poco más vulgar, un poco más pedestre, pero en la que también la ciudadanía encuentra reconocimiento. Y yo no miraría con total desdén a esta otra dimensión de la esfera pública, ¿no? John Stuart Mill, en Sobre la Libertad, un texto que Pablo sin ninguna duda conoce muy bien, hablaba de la tiranía. Él defendía la libertad de expresión para defender al individuo de la tiranía de la opinión pública. Imagínense. O sea, John Stuart Mill no veía un vínculo íntimo entre opinión pública y libertad de expresión. No, no, no. La libertad de expresión tenía por objeto evitar la tiranía de la opinión pública. Entonces, para Mill, por ejemplo, la opinión pública no era el espacio racional con que Habermas sueña en sus textos tan espléndidos, sino que la opinión pública era más bien una amalgama, una suma yuxtapuesta de opiniones, sensibilidades, maledicencias, prejuicios, que forman parte del tejido de la vida social, ¿no? Y por lo demás, si uno atiende al origen de la prensa, en el siglo XVII, la prensa escrita, bueno, la prensa escrita era bastante parecida a lo que hoy día es Internet. La prensa escrita, en sus inicios, para quien haya leído la historia de la prensa, bueno, eran panfletos malidecentes, donde se rumoreaba acerca de quienes ejercían el poder, se echaban a correr prejuicios, se mal hablaba de las élites, o sea, bastante parecido a este espacio, digámoslo así, de murmuración, de rumores y de maledicencias que circulan hoy día por Internet. Es probable que el mundo no haya cambiado tanto. Tal vez estamos presos de una cierta ilusión, ¿ah? La ilusión que el mundo se ha estropeado. A lo mejor no se ha estropeado, no vivimos en el peor de los mundos, vivimos en el mejor de los mundos. Nunca había habido tantas probabilidades de expresar opiniones en Chile y en el mundo, nunca. Nunca había habido mayor pluralismo en la sociedad contemporánea. Nunca los medios de comunicación habían estado al alcance de la mano de personas sin fortuna, como ocurre hoy día con Internet. Y frente a esto no hay que entristecerse como si estuviéramos poco menos que asomándonos a las puertas del infierno. En realidad estamos asistiendo a una efervescente sociedad abierta y hay que alegrarse por eso, despejando los prejuicios, ¿no? Y respecto de la pregunta, la no pregunta, digámoslo así, de Enrique Correa, ¿no? Bueno, yo en general insistiría en lo mismo que acabo recién de insistir, o sea, esta idea de que hay noticias falsas, de que tiene que haber derecho a réplica, bueno, son cosas menores. En realidad el derecho a réplica, Enrique, se concede cuando una persona es injustamente imputada en un medio de comunicación social, pero eso es distinto al derecho de acceso al medio para defender puntos de vista ideológicos, radicalmente distinto. Y tampoco es verdad que los medios de comunicación deban responder por noticias falsas. Yo no sé de dónde sacan eso. Los medios no responden cuando hay noticias falsas. Los medios responden bajo el estándar que fijó la Suprema Corte Americana en New York Times versus Sullivan hace muchísimo tiempo, y que afortunadamente la jurisprudencia en Chile también ha recogido, cuando emiten noticias falsas con real malicia, pero no cuando lo hacen como consecuencia de actos meramente negligentes, ¿no? Yo lo que veo en todo esto, repito, es una especie de añoranza de una esfera pública que nunca existió. Hoy día los medios de comunicación son menos partisanos de lo que eran, por ejemplo, en la época que media entre 1970 y 1973.
son muchísimo más libres, más abiertos, más plurales, hay mayor libertad de expresión, sin ninguna duda. No existe ya el delito, ¿verdad?, de difamación de autoridades públicas, por ejemplo, que durante mucho tiempo existió en Chile. De manera que ver el mundo que hoy día estamos asistiendo como un mundo envilecido, sucio, donde la libertad de expresión estaría en peligro, donde la esfera pública se estaría ensuciando, a mí me parecen exageraciones totales, la verdad. Nunca había habido mayor cantidad de medios de comunicación, nunca. Nunca las audiencias habían sido más vivaces, nunca. Nunca había habido menos censura que hoy día, nunca. Nunca hemos estado más alerta a la importancia que la libertad de expresión posee en la democracia. Yo querría subrayar todo esto, ¿no? Porque no nos vaya a ocurrir que por ser bien pensantes y esgrimiendo grandes valores acabemos amagando esta libertad que, repito, es la única que expresa con mayor y estricta fidelidad la dignidad igual que tenemos los seres humanos cuando nos reconocemos la misma capacidad de discernimiento. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Ascanio. Creo que hemos pasado por los temas más importantes y los desafíos que tiene la libertad de expresión. Ha sido realmente un lujo tenerlos a ustedes acá. Quiero agradecer también nuevamente a todos aquellos que nos hicieron llegar sus preguntas, que nos ayudaron también a llevar adelante esta conversación. Así que muchas gracias y muchas gracias a los que nos están acompañando a través de esta plataforma por acompañarnos en este debate o en este diálogo sobre la libertad de expresión en los medios y sus límites, organizado por el Consejo Nacional de Televisión. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias.